Continuamos en esta tarde de viernes aquí en Objetivo Vizcaya y damos la bienvenida a nuestro queridísimo colaborador Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y tú bien hallada, ¿no? Aquí estamos, como diría aquel, aquí andamos de viernes ya, Eso Guillermo, con, que eso es muy bueno, con nuestro tema, porque no vamos a desvelar, hay propuestas, hay ideas de los siguientes temas, uno de ellos además que va a interesar mucho a la audiencia, pero igual no lo desvelamos y seguimos con el que nos ocupa y ya lo iremos avanzando poco a poco. Hoy, ya verás, vamos a hacer una pausa en eso. Ah, vale. Por una razón y por una petición. Sí. Verás, el pueblo soberano, ya lo sabéis, la audiencia más. Sin duda. La razón es que el domingo se celebró el Día del Alzheimer. Y entonces alguien me ha llamado, que está afectado por este proceso, ¿verdad? Y dice, hombre, ¿y por qué no hablas del Alzheimer? Pues también es verdad. Y le dije, pues sí, voy a hablar del Alzheimer y no voy a hablar solo del Alzheimer porque sea o fuera el domingo el Día Mundial o el Día del Alzheimer, porque el Día del Alzheimer es todos los días para las personas que tienen que cuidar a un enfermo de Alzheimer, ¿verdad? Y yo quería hacer esto primero por esa razón, en segundo lugar porque hay un número muy importante de enfermos de Alzheimer y en tercer lugar porque también sería bueno que hiciéramos un homenaje a todas las personas que cuidan a los enfermos de Alzheimer, ¿verdad? Sí, porque esta enfermedad afecta no solamente a los enfermos, como otro tipo de enfermedades, sino de manera muy importante a los cuidadores. Y a las familias. Todas las enfermedades siempre las sufre también la familia, pero en esta ocasión es terrible, es desgarradora, porque esas personas enfermas en ocasiones no saben o no se acuerdan que están enfermas, ¿no? No, y claro el familiar tiene ese, pues ese esfuerzo sobrehumano de decir, bueno, si es que casi ni me reconoce, ¿no? Además, has dicho la palabra clave. La clave, lo más importante hablando de Alzheimer, tú lo acabas de revelar ahora, no se acuerdan de que están enfermas. Claro que no. Ese es el problema fundamental, ¿verdad? El problema fundamental, yo creo que en el caso del Alzheimer, es la pérdida de la memoria. ¿Por qué? Porque cuando uno no sabe quién es, porque no tiene memoria, porque no se acuerda, entonces yo creo que podemos decir que está muerto. Ya no es persona, ya no sabe quién es, ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo tiene que comportarse, ya no sabe nada. Y entonces estará vivo biológicamente, pero psicológicamente ha muerto, ¿verdad? Cuando se acaban las señales, cuando encontramos el Alzheimer en la tercera fase, entonces se ha acabado casi todo. Que muchas veces incluso olvidan cosas básicas como comer, ¿no? Claro, Guillermo. por supuesto. Al enfermo de Alzheimer hay que darle de comer, hay que darle de beber, hay que vestirle, hay que meterle en la cama, hay que levantarle de la cama, hay que llevarle al baño, hay que lavarle, bueno, hay que hacerle todo. Entonces, si te parece bien, podríamos hablar un poquito de qué es eso de la enfermedad de Alzheimer, para que todos nos entiendan un poco mejor. Y yo quiero que nos entiendan mejor para que entiendan mejor a los enfermos de Alzheimer, ¿verdad? El conocimiento de las cosas hace que seamos mucho más simpáticos, que seamos mucho más atentos y que seamos mucho más solidarios. ¿A que sí? Vale, pues con esa intención. Verás, el Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Es una enfermedad que vamos a decir, para que nos entienda todo el mundo, que es irreversible. Irreversible quiere decir que no tiene solución, que no se va a poder curar. Y además, que el enfermo va a ir a peor. Bien, es irreversible, entonces es progresiva, y ahora nos podíamos preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Cuáles son las causas, no? ¿A quién afecta o por qué? Mira, las causas las desconocemos. No sabemos por qué se puede enfermar de Alzheimer.
¿Pero se está estudiando, Guillermo? Sí, claro que se está estudiando. Pero además se está estudiando muy intensamente porque cada año habrá muchos más enfermos de Alzheimer. Porque ¿sabes? la esperanza de vida es mayor también, Efectivamente, eso es. Te preguntan, ¿por qué antes no había Alzheimer? Pues mire, porque la gente se moría antes y no había oportunidad de enfermar de Alzheimer. Bueno, entonces decimos que es progresiva y que lentamente destruye. Fíjate, lo primero que hemos dicho, la memoria. Lo segundo, pues la capacidad aptitudinal del pensamiento. Es decir, empieza a haber en el comienzo distorsiones muy importantes a la hora de pensar, a la hora de tener un juicio crítico, a la hora de analizar, a la hora de experimentar lo que son razonamientos lógicos. Perfectamente. Y se diría que la tercera cosa es la incapacidad que padecen los enfermos de Alzheimer para poder llevar a cabo tareas simples de la vida cotidiana. Es decir, de repente, pues una persona se pierde en su calle, donde ha vivido toda la vida, en su barrio, se pierde y entonces tarda un tiempo, unos minutos, a lo mejor un cuarto de hora, en volver a orientarse otra vez en esa calle donde ha vivido toda su vida y conoce a todas las personas. Vale. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer aquí, que es muy importante, es no pensar que cada vez que le pase esto a una persona entre 60, 70 u 80 años, ¿verdad? El Alzheimer, hay que decir, que suele comenzar a los 60 años. Hay algunos casos de gente más joven, con 50, 50... Muy raro, pero es menos importante. Yo creo que a veces que pasan este tipo de cosas se confunde la enfermedad de Alzheimer con las demencias, que pueden aparecer por otros motivos. Es decir, una persona de 50 años que padece demencia puede ser pues, porque ha consumido muchas drogas en su etapa de joven, puede ser porque es un alcohólico crónico, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero el Alzheimer es a partir de cierta edad. sí, Ya... yo diría que no nos equivocamos mucho si decimos que la edad de inicio de la enfermedad suele estar alrededor de los 60 años. Pero cuidado. ¿Es cuando comienza el Alzheimer? ¿Cuando se empiezan a dar los primeros síntomas? Pues no. Es curioso esto. Pero a lo mejor se está elaborando la enfermedad, ese tipo de proceso, 10 años antes. Y como no hay ningún tipo de síntoma, pues no pasa nada. Pues, hombre, a lo mejor noto que se me olvidan más cosas que antes, me cuesta más recordar. He ido al lavabo, me he levantado una mañana, he ido al lavabo y no sé qué tengo que hacer, me he despistado, el jabón es para lavarme, la pasta de dientes es para limpiar. Tengo cierta confusión mental, pero nada más. Bueno, entonces eso justifica que el Alzheimer, ¿verdad?, comienza alrededor de 10, 12 o más años, esto no está muy estudiado, de padecer los primeros síntomas serios. Bueno, y yo decía que no conviene dramatizar la enfermedad, es decir, cada vez que se nos olvida algo, cada vez que tenemos un despiste o un despiste más serio, ¿verdad?, no hay por qué pensar que tenemos Alzheimer. Que nos pasa a todos. Exacto. ¿No? Cuando, si no me acuerdo dónde he puesto las llaves, no, yo se lo digo mucho también a mi amacho, que le mando un besito, que nos estará viendo, Guillermo. Claro. Ahí, a ver si me va a tener pues mira, porque se le ha olvidado dónde ha puesto las llaves de casa. Le vamos a decir a tu madre para que se convenza de que eso no es Alzheimer, ¿verdad? Cuando uno no sabe dónde ha puesto las llaves, pues es un fastidio, porque dicen, pero coño, ¿dónde he puesto yo las llaves, no? Y a buscar y no sé qué. Bien, no es lo grave. Lo verdaderamente grave aparece cuando yo no sé para qué sirven las llaves. Ese día sí. Es decir, yo puedo dejar, olvidar, no sé qué, dónde he puesto, bueno, pero como coja las llaves
y no sepa por qué he cogido las llaves y para qué sirven las llaves, eso ya es un muy mal asunto. Por lo tanto, madre de Susana, tranquila. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, podríamos decir también que el Alzheimer es la causa más común en personas mayores de 60 años, de demencias. Es decir, todo comienza, todo se origina y todo se va a desarrollar después porque aparecen las demencias. Y para que nos entienda todo el mundo también, ¿qué es una demencia? ¿O a qué llamamos estos locos como yo demencias? Esta persona padece una demencia. Que lo que más conocemos es la demencia senil, ¿no? También Por ejemplo, a partir de ciertas edades, ¿no? Pero que nada tiene que ver con el Alzheimer. Pero que si la gente se suele equivocar, ¿verdad, Guillermo? Lógico, lógico. Eso es normal. Es decir, si se deteriora a medida que avanza la edad, pues se van deteriorando cosas. Tenemos que ponernos unas gafas, como yo, para ver, ¿no? Y luego nos tenemos que apoyar en un bastón, porque claro, ya nuestras piernas nos responden, y luego no sé qué nos pasa cuando... O sea, que nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. Nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? No podemos pretender que sea igual que cuando teníamos 16 años. Sin duda ninguna. Y además, tenemos que saber que desde el primer momento del nacimiento nos estamos muriendo. Entonces sí, crecemos, no sé qué, nos desarrollamos, pero nos estamos muriendo. Eso está claro y es evidente. Bueno, pues entonces hemos dicho que la causa más común es la demencia. Y vamos a tratar de definir qué es una demencia. Yo diría de una manera muy sencilla que la demencia es la pérdida del conocimiento cognoscitivo. Es decir, las dificultades que empiezan a aparecer, en unos más y en otros menos, a la hora de pensar, a la hora de ser críticos, a la hora de ser juiciosos. Más simple. A la hora de decir, esto está bien o esto está mal, esto es bueno o esto es malo. Eso sería la pérdida del funcionamiento cognoscitivo a lo que vamos a llamar memoria. Y se traduce, desde el punto de vista práctico, en que tenemos dificultades para pensar, en que tenemos dificultades para razonar y en que tenemos dificultades para recordar. Eso es lo que constituye una demencia. ¿Y qué consecuencias tiene una demencia? Pues hombre, que produce enormes dificultades en la vida diaria y cotidiana de la persona que la padece. Ejemplo, o más claro. Una persona tiene demencia y otra no, son dos amigos, han tenido un ambiente parecido, se han criado en el mismo barrio, han tenido trabajos pues también parecidos, etcétera. Y han tenido una salud parecida también, si quieres. Y entonces la persona que padece demencia empieza a manifestar un conjunto de síntomas que no se ven ni se producen en su amigo, que tiene la misma edad, que tiene trabajo parecido, que tiene no sé qué, ¿verdad? Pero que no tiene dificultades para llevar a cabo su vida cotidiana, con la misma edad. Esa es la diferencia. Y eso es lo que sucede y eso es lo que pasa. Bueno. Entonces ahora nos toca hablar un poquito de cómo aparece esto del Alzheimer. A ver, ¿cómo es eso? ¿Quién dice esto del Alzheimer? ¿Por qué unos lo padecen y otros no? Sí, pues también. Un poquito, ¿no? ¿Por qué esa lotería, ¿no? De unas personas que pueden afectarse, ¿no? Efectivamente. Afectadas por la enfermedad de otras personas, ¿no? Pero para esa pregunta no tenemos respuesta. ¿Aún? Aún. Lo siento. Aún no tenemos respuesta, pero... No. ¿Podremos conseguirla en un futuro, Hombre, Guillermo? sí, Porque sí. No sé, no tengo ni idea cómo funcionan estos estudios, yo te pregunto Sí. porque no desconozco totalmente, pero normalmente los estudios me imagino que lo harán en cerebros de personas fallecidas. Muy bien, vuelves a acertar otra vez. Sería, digo Ya yo, lo verás. voy a jugar Claro. Ahora porque te lo... algo he oído, yo también lo Eso. digo con un poquito de cosas ahora te que lo he voy- leído y me he informado, pero se avanzaría más, aunque sería, me imagino que, pues bueno, muy complicado. Y sé que igual suena mal, pero lo voy a decir así tal cual. Dilo. Estudiar y abrir el cerebro a una persona viva. Claro, así fue. Y así pasó. Verás.
La enfermedad de Alzheimer toma su nombre del doctor Alzheimer, como sabe casi todo el mundo, que en el año 1906, ¿verdad? O sea, no hace tanto. No hace tanto, no. Pues en el año 1906 notó cambios en el cerebro de una mujer que había muerto de una rara enfermedad mental, entonces no se sabía que existía el Alzheimer, y esa mujer que se había muerto de algo extraño, de algo raro, de algo que no cuadraba para la época, no era normal, ¿verdad?, tenía unos síntomas que incluían lo siguiente: tenía pérdida de memoria, tenía problemas de lenguaje para hablar, para comunicarse, y tenía comportamientos o conductas impredecibles. Es decir, podía ser agresiva o no, o quedarse quieta en una silla, o estar una semana en la cama sin mover pie ni pata, negarse a comer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esta señora murió, el doctor Alzheimer analizó, se le hizo la autopsia, lógicamente, y el doctor Alzheimer examinó su cerebro y descubrió dos cosas que son muy importantes. A ver si yo soy capaz de que me entiendan, porque es bueno que sepan por qué. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos Alzheimer las personas? Vale, pues ya verás, descubrió dos cosas muy interesantes. La primera cosa que descubrió fue, ¿cómo lo llamaría yo? Varias masas, o si quieres varios bultos, varias masas anormales en el cerebro, es decir, con la técnica que entonces había, que no era la tomografía axial, el TAC famoso, que dice la gente: me han hecho un TAC, me han hecho un PEC, joder, esto ya, ¿no? Bueno, pues el TAC no existía, y entonces existían radiografías muy rudimentarias, pero con aquellos medios rudimentarios, este doctor Alzheimer descubrió varias masas anormales en el cerebro, varios tumores, varios bultos en el cerebro, ¿verdad?, que actualmente se llaman amiloides. Eso no hace falta que se lo aprendan. Pero si lo suena, que lo suene, exacto, ¿no? que sepan qué es. Esas masas, esos tumores en el cerebro que descubrió Alzheimer se llaman amiloides. Y descubrió una segunda cosa que también es muy importante, y era en concreto unos bultos que no eran como los amiloides, porque eran unos bultos retorcidos, como si estuvieran mal atados, con nudos feísimos, muy mal hechos, ¿verdad? Pues descubrió esos bultos retorcidos, ¿verdad?, que eran una especie de fibras que hoy se llaman ovillos o nudos. Y entonces el cerebro se puebla de nudos o de ovillos y se puebla de esas masas que he dicho antes, ¿verdad? ¿Y qué hacen esas masas? Que son las que de alguna manera permanecen en todos los enfermos de Alzheimer. Tienen eso. Pues esos elementos, esos dos elementos, lo que hacen es achicar el cerebro, exprimir el cerebro, hacerle más pequeño. Y en esa manera de hacer el cerebro más pequeño, ¿verdad?, en función de las fases de Alzheimer que se estén produciendo, hay 3, que voy a hablar el próximo día, de ellas, ¿eh? Bueno, pues achican el cerebro y en la tercera fase, si viéramos unas fotografías, que luego te las voy a enseñar a ti, para que las veas, nos vamos dando cuenta cómo el cerebro se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. ¿Hay una regresión como si fueran de bebé? No, no es como si fuera de bebé, es que se ha contraído. Es decir, la parte, diríamos, más vistosa del cerebro, ¿verdad?, lo que estaría por debajo de los elementos básicos que nos posibilitan y permiten recordar, es decir, están profundamente instaurados. No se ven a simple vista. Si hacemos una autopsia a una persona que tiene Alzheimer, le abrimos, sacamos la masa cerebral y no lo vemos. Tenemos que hacer cortes para llegar abajo. Y ahí sí se ven.
Pero bueno, eso el próximo día se lo vamos a El próximo programa contar. seguiremos con Eso. esos bueno, pues, estadios también, ¿no? De la Exacto. enfermedad. Que hay Seguiremos, 3 en concreto, ¿verdad? explicado un poquito. Y lo que vamos a explicar en esos 3 estadios no solo es ya lo que pasa en el cerebro, que no nos importa mucho aquí, pero sí vamos a explicar cuál es el comportamiento, qué les pasa en cada fase, cómo van evolucionando y en qué se traduce. Eso es lo que le importa a la gente. Pero bueno, que sepan esto también está bien. Pues también, además, Un muy poquito de interesante. culturín, ¿no? Muy interesante, Guillermo. Ahora vemos esas fotografías del Sí. próximo programa, hablamos de esos estadios, también Eso cómo es. los familiares o los cuidadores, ¿no? Pueden, bueno, actuar, ¿no? Porque a veces que también el desconocimiento, el no saber, ¿no? El miedo, pero cómo ha cambiado, si esta persona no era así, pero, pues bueno, cómo pueden actuar o cómo, bueno, pues pueden, afrontar la enfermedad y, bueno, luego sus tratamientos también, bueno, un poquito paliativos, ¿no? Aunque no hay cura, pero que se también puede, los hay, ¿verdad? bueno, pues alguna Exacto. manera también de hacer que estas personas por lo menos tengan una Pero buena óptima calidad de vida. fíjate si hay dentro de lo que una cabe. cosa interesante, importante. Si nosotros pudiéramos saber en los momentos puntuales que quisiéramos si hay masas, si hay nudos, podríamos hacer un tratamiento preventivo. Pero hoy en día que sepamos no podemos abrirnos el cerebro y luego volvernos a coser Puede estando ser, vivos, ¿no? es difícil, pero el objetivo es que podamos ver lo que pasa dentro del cerebro sin tener que morirnos. Exactamente, eso sería lo ideal. Eso es. Guillermo, nos vemos el próximo viernes, como Sí. siempre, muchísimas gracias. Sí. Muy interesante además el tema y como siempre un placer, Guillermo. Gracias por estar Ya con sabes, nosotros. Gracias. A ti. Pasa buen fin de semana. Sí. Les dejamos con nuestra agenda cultural, con este repaso a la agenda y con todas estas propuestas. Ya nos despedimos. El lunes volveremos a estar con todos ustedes a las 5 de la tarde en punto, aquí en 37 en OJ Vizcaya. Disfruten de lo que queda de fin de semana y sobre todo, cuídense. Nos vemos el lunes. Agur.